hemos dicho que Dios es un Dios que obra en y por medio del sufrimiento. Y que no solo Dios está en el sufrimiento, sino que obra por medio del sufrimiento, sino que Él está con nosotros en medio del sufrimiento. Y Dios sabe lo que hace. Y que debemos confiar en Él. Hemos dicho que este Dios que es singular, no mire el lado derecho, ve que nos distraímos rápido. Este Dios que es un Dios singular, que es un Dios poderoso y glorioso, es nuestro Padre. No es un Dios ajeno, no es un Dios frío, sino que es un Dios que nos adoptó como hijo por la obra consumada de su Hijo. Es un Padre que nos hizo nacer de Él, es un Padre que nos engendró en el Espíritu. Es un Padre que derramó su amor eterno en nuestro corazón. ¿Para qué? Para amarle a Él, porque con el amor nuestro no podemos amarle a Él, ¿cierto? Él derramó su amor, esa clase de amor divino, inalterable, eterno en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder amarle por toda la eternidad. ¿Me está siguiendo? Es decir, un hijo no puede dejar de amar a su padre. Porque Dios, por su Espíritu, derramó en el Hijo su amor. Y es un amor eterno. Esto es importante entenderlo. Porque si Dios te llamó y eres hijo, vas a llegar a la gloria eterna para disfrutar del Padre y de su Hijo. Él nos adoptó, nos hizo parte de su familia. Y este Padre tiene una meta. ¿Sí? Usted sabe cuál es la meta. La meta suprema para su vida, ¿cuál es? Que usted sea conformado a la imagen de su Hijo. Su Hijo dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Cuando vemos a Cristo, conocemos al Padre. Y el Padre lo que quiere es que su alma se conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo lo hace el Padre? A través de las cosas buenas y las cosas malas. Todas estas cosas Dios las dispone para procesar tu vida. Por lo tanto, a un cristiano, en última instancia, nunca le ocurren cosas malas. ¿Sí? Porque todo le ayuda bien. ¿Y cuál es el bien de Dios? Que usted se parezca más a su Hijo. ¿Sí? Eso no significa que negamos el sufrimiento, eso no significa que negamos el dolor, eso no significa que no tengamos que llorar, eso no significa que no tengamos tristeza, eso significa que tenemos una perspectiva bíblica del sufrimiento. ¿Sí? Entonces este Padre nos va a tratar de una manera especial y a Él no le va a temblar la mano para que usted se parezca más a su Hijo. Y esta es la obra del Espíritu Santo en usted. Usted no se puede conformar a sí mismo a la imagen del Hijo. Es la obra del Espíritu utilizando la palabra, ¿cierto? Y el Hijo respondiendo en amor, usted va siendo transformado de gloria en gloria y cada vez se parece más a Cristo, cada vez se parece menos a la persona que era hace 5 años atrás, 3 años atrás o la semana pasada. Cada vez te encuentras más parecido a Cristo. Ahora, un verdadero hijo en la fe desde el primer día de su nacimiento
debe tener esto claro. El para qué de los sufrimientos. Diga conmigo, el propósito de los sufrimientos. El fin del sufrimiento. O el fin de las cosas buenas y de las cosas malas. La pregunta es esta, que un hijo debería hacerle a un padre. Padre, ¿para qué estoy sufriendo? La pregunta es, ¿tiene algún sentido lo que me está pasando en mi vida? ¿Tiene algún sentido que mi padre haya fallecido en forma repentina? ¿Tiene algún sentido que mi hijo haya nacido con enfermedades? ¿Tiene algún sentido que mi esposa o esposo hoy no te conozcan? Bueno, sí tiene un sentido. Y ya los hemos hablado. ¿Tiene algún sentido pasar por el dolor? ¿Tiene algún sentido pasar por el sufrimiento? ¿Tiene algún sentido pasar persecuciones? Y diga conmigo, la Escritura ya nos dijo, la verdad ya nos dijo, que sí tiene sentido. La Escritura nos da un categórico sí, tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay alguien que gobierna el universo. Porque Dios es un Dios de propósito. Y tu vida no está siendo gobernada por el azar. ¿Sí? Y el propósito es ser como Cristo. Tu carácter va a ser forjado. La palabra dice que somos barro en las manos del alfarero. ¿Sí? Isaías 64:8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 45:9, en la versión PDT dice, pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo, siendo que es una vasija como cualquier otra. ¿Acaso dice la arcilla al que la trabaja, qué es lo que haces? Jeremías 18:6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El apóstol Pedro nos dijo esto, y usted manténgalo en perspectiva. Dijo, primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis. Dígale a su hermano ahí, no te sorprendas. Del fuego de prueba que os ha sobrevenido. La Escritura es clara. Nos dice, no te sorprendas. Luego dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Parece que el apóstol Pedro entendió que la vida del cristiano es una vida de sufrimiento. Entonces no debemos sorprendernos. A la madre, ¿cuántas han sido madre aquí?
a la madre que va a dar a luz, el dolor y el sufrimiento no le sorprende, ¿o sí? Ella sabe que vendrán dolores. De hecho, supongo que la suegra ya le dijo. Ella sabe que vendrán dolores, que vendrán gemidos, que vendrá un proceso. Pero sabe que al final del proceso, que al final del trabajo de parto, porque es un trabajo, ¿cierto? Ella verá el fruto de su aflicción. Ella tomará el fruto en sus manos, ella tomará el milagro de la vida dado por Dios y dirá, valió la pena. Mi sufrimiento ha tenido un fin, no fue en vano. Ella espera con gozo tener el fruto en sus manos. Con paciencia y valentía. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. ¿Cuál es el fruto del sufrimiento? ¿Cuál es el fruto de nuestra aflicción? ¿Cuál es el fruto de la persecución? Al final, el fruto de tu aflicción es un disfrute de un Cristo mayor en ti. Eso es conocer más a Cristo. Y en esa medida que le conocemos, somos transformados en Él. Los sufrimientos vienen para formarnos a Cristo, para que al final del proceso, al final de las lágrimas, al final de la tristeza, al final de todo cuanto nos ha ocurrido, usted mira hacia atrás y puede decir, todo este proceso, día tras día, difícil, hoy puedo conocer más a mi Padre en la faz de Jesucristo. ¿Y no se trata de eso la vida? Hermanos, de eso se trata toda nuestra vida. Ese es el fin. Eso es lo que tu Padre, tu Dios tiene en mente contigo. Cuando conocemos más a Cristo, tú lo disfrutas más. Tú lo contemplas más. Cristo es más atractivo para ti. Y dejan de ser atractivos las cosas que te presenta el mundo. Disfrutas más las glorias de Cristo. ¿Qué cosas? Su amor, su misericordia, su bondad, su paz, su paciencia, su poder, su justicia. Y en la medida que seguimos contemplándolo, el Espíritu va transformando tu vida, va santificando tu vida, va purificando tu vida. Hermanos, vamos a sufrir
Y este sufrimiento va a purificar tu vida. Hermanos, el fruto del sufrimiento es un mayor Cristo revelado en ti. Es una gloria eterna en tu alma. Es un peso mayor de gloria en ti. Y todo cuanto gestionas es transformado porque has visto una gloria mayor de Él. Y cuando tú eres transformado a la imagen del Hijo, todo lo que tú administres, partiendo por el tiempo, partiendo por la familia, partiendo por el trabajo y todos los recursos que Dios te ha dado, tú los vas a administrar y gestionar para la gloria de Él. Conocer más a Cristo transforma tu cosmovisión de vida. Hermano, esto es maravilloso. Tu Padre asegura que cada lágrima, cada tristeza, cada dolor, cada situación adversa tiene un propósito. El sufrimiento no es sin sentido. Por lo tanto, diga conmigo, tengo que tener claro el para qué. El para qué te da sentido de propósito. El para qué te dice que el sufrimiento no es en vano. El para qué indica finalidad. Ahora, en la experiencia de los padres, es muy raro que un hijo le pregunte, ¿para qué me castigaste? ¿O para qué me disciplinaste? ¿O para qué me corregiste? ¿Qué le interesa a nuestros hijos? Que el castigo pase muy rápido. ¿O no? Se ríe el Gadi. A ellos no les interesa el fin de la corrección. A ellos les interesa que termine rápido. No hay un tiempo para pensar, reflexionar, ni meditar. ¿Para qué del castigo? ¿Qué hace un hijo? Yo lo he visto, yo lo hice. Esperamos que el tiempo pase hasta que se cumpla la disciplina. Y a veces hay que quitarles todo, porque usted lo manda a la pieza y se entretienen con cualquier cosa, se distraen, pero no toman asunto en el proceso por el cual el padre lo está disciplinando. Miran el reloj. Si usted lo envía con celular al castigo, no tiene sentido el castigo. Se sientan a esperar, a hacer otras cosas sin poner atención en el fin del castigo. Por lo tanto, no aprovechan el proceso para llegar al fin. Pero en un hijo de Dios no puede actuar de esa manera. El Hijo de Dios no puede ignorar la situación que está viviendo. El Hijo de Dios debe meditar, debe pensar, debe detenerse a reflexionar en la situación en la que se encuentra.
El Hijo de Dios al final del proceso debe ser capaz de escribir cómo su alma fue procesada por el sufrimiento. Para ayudar a otro a ser más como Cristo. Y en las próximas semanas voy a abordar y pasar a demostrar por la palabra cómo es el proceso y cómo nuestra alma va siendo confrontada para llegar al fin. Si usted lee los salmos son el registro de un alma procesada por la circunstancia. Es como el alma va viviendo el proceso o las circunstancias de la vida. ¿Cuánta riqueza hay en los salmos? Diga conmigo, entonces tengo que tener claro el para qué y tengo que comprender el proceso. Pero la pregunta que quiero abordar hoy no es ni el para qué ni el proceso. Quiero que abordemos el por qué. Es la pregunta típica que hacen los hijos, ¿no? Ayer me la hicieron 2 veces. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me estás disciplinando? ¿Pero por qué me estás corrigiendo? ¿Pero por qué me estás haciendo sufrir? La pregunta del por qué es una pregunta válida. Y la pregunta del por qué hace referencia al origen de la corrección. ¿Qué motivó a un padre corregir al hijo? ¿Cuál es la causa? No es el para qué, no es el fin, es el origen, es la causa. Es el origen de la situación en la que se encuentra un hijo. ¿Por qué el padre dio inicio a un proceso correctivo o de sufrimiento, de disciplina? Un verdadero hijo puede preguntar en humildad y en un espíritu de mansedumbre al Dios Padre la razón por la cual está viviendo. Cuando realmente le interesa con sinceridad saber el motivo. Y puede ser que Dios guarde silencio y que no nos diga el por qué. Ahora, hay ocasiones que mis hijos, yo voy a tener problemas en la casa, que lo estoy colocando como ejemplo a ellos. Si me mandan algunos datos de sus hijos, por favor, algún material. Yo creo que Elías me puede ayudar un poco ahí, ¿no? Ignacio. A veces los hijos decimos, ¿pero por qué? En tono de protesta. Y algunas veces yo digo, ¿pero por qué no? A veces los vi todo lo que hicieron y todo lo que se dijeron. Así que es cuando yo digo, ¿por qué no? Dame una razón, ¿por qué no? Dime una razón, ¿por qué no te tengo que corregir? Vi todo lo que le dijiste, vi tu cara, vi lo que hiciste.
Pero en otras ocasiones me he equivocado. Usted se ha equivocado. ¿Sí? Uno entra enérgicamente a corregir al hijo y dicen, pero yo no hice nada. Yo no fui, fue el otro. No estamos en todo lugar. No lo conocemos todo. Pero tu Padre que está en el cielo te conoce perfectamente. Él conoce tu corazón, tus pensamientos, tus intenciones, todo. Yo no, tengo un conocimiento limitado de los hechos. Si llegué rápido a la ventana, lo veo. Si no, lo perdí. No lo sé todo. Nuestro Padre es omnisciente. Se ríe el Armin. ¿Hay alguien en esta hora que le podría decir a su Padre Celestial, ¿por qué? O decirle, Padre mío, yo no he hecho nada. Este pensamiento que acabo de tener no era el mío, era de mi hermano. Me senté tan junto a él que usted podrá decirle, Padre, yo no he hecho nada. ¿Por qué? No he hecho nada malo, yo no he pecado contra ti. No he desobedecido. Yo vivo bajo una obediencia perfecta. ¿Sí? Primera de Juan 1:8 dice, vamos a la palabra. La palabra tiene que ser rectora en tu vida. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cualquier hijo de Dios que llegó a ser hijo reconoció que era pecador. Y hoy día somos pecadores redimidos. Somos pecadores justificados por la obra de Jesucristo. Y aun cuando, escúcheme esto por favor, aun cuando todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, fueron cargados en la vida de su hijo, aún así usted sigue pecando, ¿o no? Ya fueron todos perdonados. Todos los que va a cometer mañana, pasado y en un mes más. Todos fueron cargados en la vida de su Hijo. Y en la cruz, Dios el Padre derramó su ira en su Hijo, ¿cierto? Por nuestros pecados. Porque fue el único que pudo vivir en obediencia perfecta al Padre. Él hizo lo que usted y yo nunca podríamos haber hecho. Vivir en perfecta obediencia al Padre. Nos declararon justos sin ser justos. Y hoy pecamos. Hay pecado residual en nosotros. Porque si bien la ley moral de Dios ya no nos condena porque Cristo cumplió por nosotros, ¿cierto?
Ya no estamos condenados, pero de todas maneras, la ley de Dios es un estándar moral para nuestra vida. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Cristo cumplió la ley moral por ti y por mí. Pero la ley moral debe regular nuestra vida. Y lejos está de nosotros cumplirla. Pero el Padre nos ve a través de Cristo justos. Y cuando Dios trata con nosotros por nuestros pecados, ya no lo hace con ira, porque la ira fue en la vida de su Hijo. Lo hace en amor. ¿Sí? Por lo tanto, nadie puede reclamarle al Padre por qué estoy sufriendo, por qué me estás corrigiendo, por qué me estás disciplinando. Porque nadie puede decir, Padre, yo no he hecho nada malo. Pecamos, Dios perdonó nuestros pecados en la vida de su Hijo, todos los pecados, porque para Dios nunca el pecado es indiferente. ¿Por qué? Porque es una afrenta a Dios. Y cuando sus hijos lo hacen, cuando los hijos no viven la vida del Espíritu, Dios Espíritu, ¿qué dice? Se entristece. ¿Sí? Causamos dolor y sufrimiento, por decirlo de esta manera, al Espíritu Santo. Porque hay un hijo que está siendo rebelde, ¿cierto?, al Padre y está pecando. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces no podemos decirle a Dios, Padre, como lo hacen nuestros hijos, Dios, yo no he hecho nada malo. En estricto rigor, siempre le damos razones a Dios para corregirnos. Para que Él actúe en nosotros y nos discipline. De hecho, debería ser al revés. ¿Por qué no pasamos en disciplina? ¿Ah? La pregunta del por qué. Vamos a la palabra. Gracias le damos a los discípulos del Señor porque muchas preguntas que nosotros nos preguntamos, ellos le hicieron por nosotros. ¿Ah? Y vamos a responder qué dice nuestro Señor. Lo que Él responda es la verdad. Lo que Él responda va a cerrar todas las interrogantes que tenemos en la vida. Vamos a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 9, del versículo 1 al 3. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 3. El título de esa sección dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Leamos, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Esa es la pregunta de los discípulos.
Versículo 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Veamos el versículo 1. Usted sabe, si usted ha leído los evangelios, usted sabe que el Señor desplegó su gloria poderosa a través de muchos milagros. Muchos. Es impresionante. Creo que a Esteban le comenté que hace algunas semanas atrás leí los 4 evangelios en forma seguida y la primera impresión que me quedó en mi espíritu es cómo el Hijo de Dios casi erradicó la enfermedad en Israel. Claro, uno lo dice, uno lo lee en una línea. E hizo muchas enfermedades y sanó a muchos ciegos, a muchos leprosos. Todos venían a él, todos se acercaban a él y todos eran sanados. Como una señal de que él era el Mesías. Y acá el apóstol Juan nos habla de un ciego que era ciego de nacimiento. Y lo primero que podemos decir acá es que el ciego no podía ver a Cristo. Pero Cristo sí lo vio a él. ¿Sí? El ciego no lo podía ver. Pero Cristo tuvo misericordia y compasión de él. ¿No está así todo el mundo? ¿No está así todo el mundo que nace, que no puede ver a Cristo? La palabra dice, están todos ciegos. Son ignorantes al conocimiento del Hijo. Es más, dice que están todos en tinieblas. Alguien ciego está en oscuridad, está en tinieblas, no puede ver. Alguien ciego no conoce a Cristo, no conoce la verdad hasta que Cristo ilumina el corazón. ¿Estábamos ciegos? Yo estaba ciego. No conocía a Cristo. Cristo nos llamó. El Padre nos llamó en Cristo, nos dio vida nueva, resucitó nuestro espíritu, nos dio un nuevo corazón y nuestra alma fue abierta para conocerle a Él. Amén. Cristo tuvo compasión de nosotros. Versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta es la pregunta del por qué. ¿Por qué está sufriendo este ciego? Y los discípulos están en un dilema teológico. Ellos quieren comprender el origen del sufrimiento de este hombre. Pero los discípulos hacen esta pregunta, y aquí, por favor, ponga atención.
ellos hacen esta pregunta en base a un conocimiento limitado del origen de las obras de Dios, de la providencia de Dios. Ellos, en su pregunta, plantean un falso dilema. ¿Qué es lo que es un falso dilema? Un falso dilema es cuando para una situación en particular se plantean solo dos puntos de vista, pero que en la realidad hay más opciones. Por lo tanto, los discípulos tenían un conocimiento parcial de la providencia de Dios. ¿Sí? Ellos estaban en un falso dilema. Ellos aseguraban que la causa, no el para qué, la causa, el origen del sufrimiento del ciego era por sus pecados. Y vemos que Jesús da otras alternativas. Ahora, generalmente el hombre, lo diga o no, hace un juicio respecto al sufrimiento de los hombres. ¿Sí? Y nos preguntamos, por algo está sufriendo. Y los discípulos creían saber toda la verdad. Nosotros nos decimos, está pagando sus pecados. O Dios está castigando a él y a su familia por todo cuanto nos hicieron. Y creemos que somos Dios. Y siempre creemos que Dios actúa motivado por los pecados de los hombres para castigarlos o disciplinarlos o corregirlos o llevarlos al sufrimiento. Y nos ponemos en el lugar del soberano, como que todo lo sabemos, todo lo comprendemos y damos nuestra sentencia. Damos nuestro juicio. Y a veces creo que nuestra sentencia hace más mal en la vida de nuestro hermano que está sufriendo para poder consolarlo en el momento del dolor. Ahora, si somos nosotros los que sufrimos, nosotros evitamos la sentencia. O suavizamos los pecados cometidos. Por lo tanto, como son suaves frente a Dios, Dios no me puede castigar tanto o disciplinar. Resumiendo, los pecados de los otros son tan grandes que Dios los disciplina. Y nuestros pecados, le hacemos un guiño a nuestros pecados y justificamos el proceso que estamos viviendo. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Mateos capítulo 7, versículo 3. Me encanta este versículo. Y dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano?
y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Podríamos decirlo de esta manera. Primero debemos discernir nuestros males, nuestro proceso, antes de discernir lo que le está ocurriendo a nuestro hermano. Primero nos dice, mira hacia adentro. Mírate. Mira tu vida. Reflexiona tu vida. Mira tus caminos. Y luego, si tienes ánimo y valentía, levanta sentencia contra tu hermano. La palabra dice, juzgad con justo juicio. Es decir, con cuidadoso discernimiento. No dar juicios parcializados ni hipócritas. ¿Qué pensaban los discípulos? Que cuando Dios visitaba con el sufrimiento a alguien, era solo por causa de los pecados. Y además pensaban esto. Ellos creían que el grado de sufrimiento en alguien era proporcional a sus pecados. Es decir, que había una relación directa, proporcional, entre grado de pecado y grado de sufrimiento. Eso pensaban los discípulos. Ahora le pregunto a usted, mire a su alrededor, no digo acá, donde usted se desenvuelve. Mire los hechos de la vida. ¿Es así? Que el grado de sufrimiento tiene relación directa al grado de pecado. ¿Usted lo ve? Yo no. Creo que todos conocemos a muchas personas que pecan mucho y sin embargo, usando la terminología de ellos, como que la vida los premia. ¿O no? Hermano, mire los hechos de la vida. Les va bien en el trabajo, son prósperos financieramente, amigos, viajes, fiestas, mujeres, una vida sexual desordenada, llena de vicios. Es más, tienen hijos y no nacen ciegos. ¿Son los hechos o no? Sanos en su mayoría. Juegan al loto, se ganan el loto. La filosofía de vida de ellos es: comamos, bebamos, que mañana moriremos. A eso se le llama hedonismo. Negar el sufrimiento a través del placer. Lucas 12:19 dice:
Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Ese es el fin. Hablando del joven rico. Y usted ve gente esclava del cigarro, del alcohol, de los vicios. Y es como que la muerte no golpea la puerta. ¿Lo ve? Yo tengo a uno que conozco que me hace recordar y decir en mi alma, ¿por qué él sí? ¿Por qué mi papá no? Es como que los órganos internos son eternos. Comen mal, esclavos del alcohol, del cigarro, y es como que nada les pasa. Ni el doctor se explica cómo funcionan esos órganos. Ese hígado. Siguen vivos. Se jactan, se burlan de aquellos que son más ordenados y piadosos, ¿o no? Y dicen, disfruta la vida si la vida es una sola y vas a morir. Están ciegos. Por otro lado, hay personas que son deportistas, se cuidan, comen bien, llevan una vida medianamente ordenados y la muerte en forma repentina se los lleva de esta tierra en un abrir y cerrar de ojos. Hay cristianos que aman al Señor, aman a los hermanos, aman a la iglesia, son un regalo de Cristo a la iglesia, que esperamos que vivan hasta los 90 años con salud para que ese depósito espiritual pueda ser traspasado a las siguientes generaciones. Y Dios dice, no, 40 años nomás, 45 años nomás, 50 años nomás. Son los hechos, ¿no? Los discípulos dijeron, este hombre sufre por sus pecados. Pero los hechos no es así. Y hay otros que llegan a buena vejez. Llegan y, voy a decir un chiste, pero no. Y llegan sanos, lúcidos, mueren en el sueño. Es más, he escuchado a algunos que se despiden en la noche y se van esa noche. Impíos o píos. ¿Alguien podría decir que el sufrimiento es directamente proporcional al pecado? No. Algunos pecan mucho y no les pasa nada. Aparentemente, algunos pecan poco y les pasa de todo. Ahora, escúcheme algo. Los hijos deben saber esto. Los hijos de Dios. Dios obra como Él quiere. El Hijo de Dios, alguien que va comprendiendo el Evangelio y la vida, entendiendo que tiene una perspectiva eterna de la vida, tiene que saber interpretar
estos hechos. Porque si no, va a ser movido. Usted tiene que tener un fundamento sólido para conducirse en la vida. Y por la palabra interpretar lo que está ocurriendo en el mundo. Primero, Dios obra como Él quiere. Dios es soberano. Dios en su providencia ordena, guía todo en función de sus propósitos santos, sabios y justos. Dios sabe lo que está haciendo y Dios es un Dios justo. ¿Sí? Y muchas veces Dios retiene el castigo hacia los impíos en esta vida. Escúcheme esto, porque esto le va a traer paz. Y no solo paz, va a gobernar su alma cuando quiera imitar la vida de los impíos. Dios retiene el castigo a los incrédulos. ¿Saben por qué? En muchos casos, porque Dios sabe que Él los hará sufrir eternamente. Todos van a pagar por sus pecados. En esta vida, algunos más o con mayor sufrimiento, pero si no conocen a Cristo el Redentor, van a pagar por todos los pecados, por toda la eternidad. Con tormentos espantosos en el lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Yo te pregunto, ¿estás preparado para la eternidad? ¿Estás preparado para la eternidad? Porque los que no están en el Hijo van a pagar la ira de Dios Padre. ¿Sabes qué? Dios es paciente. Dios es impaciente con los impíos, con los incrédulos. Él dice, yo soy tardo para la ira. Y a cada uno de ellos les da la oportunidad para que se arrepientan y disfruten de Él. No sea que nos sorprenda la muerte. Como dice en Lucas 12:20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Por lo tanto, hermanos, hay un destino. Si tú ves que un incrédulo no sufre en proporción a los pecados, es porque Dios está reteniendo su ira y está siendo compasivo, misericordioso con ellos. ¿Cuánto más nosotros? Si Él está siendo compasivo por aquellos que le ofenden día tras día, ¿cuánto más nuestra vida por aquellos que no conocen a Cristo? Ahora, ¿qué pasa con nosotros, los hijos de Dios?
Usted ya sabe, Dios los trata en esta vida de diversas maneras. Y por el testimonio de la Escritura, al parecer, la forma más preferida de Dios es el sufrimiento. Pero este sufrimiento nos prepara para una eternidad sin sufrimiento. Es mejor sufrir en esta vida para preservación del alma que sufrir toda la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No está hablando de condenación. Los hijos ya fueron preconocidos, ya fueron predestinados, ya fueron justificados, ya fueron adoptados, ya fueron glorificados. Nuestra seguridad de la salvación es perfecta para un verdadero hijo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice el apóstol Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El Padre al que ama corrige. Hermanos, y usted puede hacer esta conclusión lógica. Si Dios es así con los hijos, que los hace sufrir para conformarlos a la imagen de su Hijo, ¿cómo será con aquellos que no serán sus hijos? Si Dios es así con los que son parte de su familia, ¿cómo será en la eternidad con aquellos que ya no tienen esperanza? Para ambos destinos, diga conmigo, ambos destinos, el Padre glorificado. Escúcheme esto. Porque el fin último de todas las cosas es la gloria del Padre. Su justicia será glorificada por la eternidad a través de la ira en los impíos. Y su gracia salvadora, sobreabundante, soberana, será glorificada por la eternidad a través de aquellos que son sus hijos. Unos serán vasos de deshonra e ira y otros vasos de honra y de gloria. Su justicia glorificada, su gracia glorificada, su justicia glorificada por aquellos que por la eternidad van a sufrir porque no obedecieron su justicia. Pero los hijos de Dios fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. El fin del discurso es este. Cada hombre va a glorificar a Dios. Algunos sufriendo eternamente y otros disfrutando de su amor, participando de su gloria, porque nuestro cuerpo va a ser glorificado por toda la eternidad.
Diga conmigo, el fin supremo es la gloria de Dios. Todo cuanto hacemos es para la gloria de Dios. Si comen, para la gloria de Dios. Si se visten, para la gloria de Dios. Si trabajan, para la gloria de Dios. No le trabajamos al mundo. No trabajas por dinero. Utilizas lo que Dios te dio y los pones al servicio del mundo a través de productos y servicios, pero para honrarle a Él. Y cuando lo haces todo para la gloria de Dios, es Dios quien decide cuánto prosperarte y cuánto no. Porque Él abre puertas y cierra puertas. Y se ve que tu corazón tiene una tendencia a la codicia y a la avaricia. Yo espero que mi Padre me cierre todas las puertas para preservar mi amor por Él. Prefiero quedar sin nada que mi corazón se vaya tras los ídolos. Un hijo ama al Padre y el Padre va a cuidar el corazón del hijo. Y le damos gracias a Dios porque Él nos ha respondido todo lo que les hemos pedido. Ahora escúchame. El cristiano no debe tener envidia por la prosperidad de los impíos. Ellos están enfocados en lo material, en lo temporal. Tú debes tener una perspectiva eterna de la vida. Y el Padre prometió que a sus hijos nada les va a faltar. Y si hay un hijo en esta casa que es prosperado financieramente, este hijo sabiamente debe dar generosamente para que no haya pobreza en la casa de Dios. Guarda tu corazón. Debes tener una perspectiva espiritual de la vida. No compitas con ellos. Ellos están ciegos. Ellos no han visto el gran tesoro. No han visto la joya que tú has visto. Cristo en nosotros por la eternidad. Ellos pertenecen al mundo, son del mundo. Tú eres del reino de la luz. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un ciudadano del reino. Tú no te mueves por los principios del mundo, pero estamos en el mundo. Y en el mundo debemos ser sal y luz. Sé un buen trabajador. No seas flojo. Eso deshonra a tu padre. Honra a tus jefes. Haz todo para la gloria de Dios. Haz todo para honrar a Dios. No es responsabilidad tuya tener éxito. Es Dios, Dios que abre puertas y cierra puertas. Y Dios soberanamente levanta columna financiera para que su reino avance. Pero creo que a nadie le falta.
para poder dar generosamente. Dios siempre da más de lo que necesitamos. El problema es que el sistema se mete en nuestro presupuesto y controla nuestros deseos. Dios abre puertas y cierra puertas, te da contactos y no te da contactos. Caes en gracia y no caes en gracia. Pero es Él. Que la codicia y la avaricia no sean el motor de tu vida. Guarda tu corazón. ¿Por qué lo digo? Porque puedes pensar que aunque ellos pecan, llevaban impuestos y les va bien, tu alma puede encontrar un camino. Y como ves que en el tiempo presente todo le funciona y nada le pasa, ni sufren, tu alma puede tomar ese camino y tu corazón va a amar más al mundo que a Dios. Lo veo todos los días. Estudié ingeniería en la Universidad Federico Santa María. Soy ingeniero civil electrónico, lo cual me puede llenar de orgullo. Pero ¿sabes qué? Es nada frente a conocerle a Él. Veo cómo se mueve el sistema, veo el corazón avariento, codicioso, mentiroso para engañar. No hay nada. No debe haber nada en este mundo que cautive nuestro corazón más que a Él. Nada. Tu cuerpo, tu familia, tus hijos, tu esposa, primero es Él. Busca primero el reino de Dios. Cuando lo encuentres, vas a amar como Dios ama. Termino con esto y no se pare. He leído muchas veces el Salmo 73. Yo te invito a que lo leas. Hace muchos años que lo leo muchas veces. Y está el proceso del salmista de cómo Dios procesó su alma frente a esta tentación. ¿Por qué progresan los impíos? Él dice, tuve envidia de ellos. Tuve envidia de ellos. Son orgullosos y soberbios. Lo pasan muy bien. Y él, después de un proceso, es un salmo corto. Mejor leámoslo. Salmo 73, versículo 1, y con esto termino. El salmista comienza con una conclusión. Esta es la conclusión del proceso en el cual Dios lo puso. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Eso es lo que dice un hijo de Dios. Esa es la conclusión de su proceso. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Y dice, versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos.
¿Se ha encontrado así usted? Dios interviene. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo. Y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? La soberbia del hombre. ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Versículo 13. Mira, por favor, lee el alma del salmista, Asaf. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón. Él dijo, no vale la pena ser hijo tuyo, no vale la pena amarte. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y aquí viene el sufrimiento. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Diga conmigo, ¿hasta qué? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Está recobrando una perspectiva espiritual de la vida y no una perspectiva pagana de la vida. 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolapados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Y la pregunta que un verdadero hijo hace siempre: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti,
nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios, es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Hermanos, Dios es bueno con nuestra vida. Él es Dios, Él es tu Padre y Él tendrá un trato especial contigo. Guarda tu corazón. No pongas tus ojos donde no debes ponerlo. Donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Los discípulos pensaron que todo sufrimiento es a causa de desobedecer a Dios, es a causa de sus pecados. No hablé casi nada hoy. Solo quiero que entendamos los hechos. No siempre Dios castiga a causa de los pecados. Mira tu entorno. Pero sí tienes que saber algo, que hay un destino. Hay un destino con Dios y sin Dios. Hay un destino para gozo eterno y hay un destino para sufrimiento eterno. Te doy una mala noticia. Que tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada para estar en el destino de la salvación. No lo puedes comprar. Es solo Dios que te llama. Es solo Dios que salva. Es solo Dios que engendra. Así como no tuviste parte en tu nacimiento, inicialmente tampoco tienes parte en el nacimiento del Espíritu. Y mis hijos me dicen: papá, ¿qué hago? Esfuérzate por clamar y golpear para que Dios irrumpa en salvación. Y estoy yo orando por ti, está tu madre orando por ti, están las familias de la casa orando los miércoles por ti, para que Dios en su soberanía irrumpa en salvación. ¿Cómo alguien ciego puede ver a Dios? No, no puede. ¿Cómo alguien muerto puede ver a Dios? No puede. Es Dios. Si estás aquí, es un buen indicio. Si estás acá, yo debería tener una sonrisa en tu boca si no eres hijo. Porque Dios está llamando. El año 2004, a mi padre se le ocurrió hacer una campaña en la Dintran.
Se hizo la campaña y Claudia conoció a Eduardo. Dios providencialmente gobierna todas las cosas para que de alguna manera el reino llegue a tu casa. Para que llegue a tu casa. Quizás te va a tocar ser el primero. Ser un padre piadoso, una madre piadosa, para que todas las generaciones que nazcan de tus hombros sean generaciones que honren a Dios. Claudia conoció a Eduardo, se casaron a los años. Dios obró en la vida de Claudia para que le conociera. Y han pasado muchos años. Y hoy recién vemos a Hannah y a Claudia acá. Y a sus hermanas. Hermano, Dios obra. Lo que ellos no saben es que Dios está tratando con ellos, no directamente, pero lo está encauzando a Él en algo que comenzó el 2004. Hoy se enteran. ¿Cómo llegó el Evangelio a Claudia? ¿Cómo está llegando el Evangelio a Hannah y a Claudio? ¿Cómo está llegando el Evangelio a Víctor? A Connie, a su hija. Dios obra providencialmente. Y a veces no sabemos que Dios lo está haciendo. No lo sabes. Pero Dios está moviendo sus piezas y te está llevando al punto para que le conozcas. Para que le conozcas. Ese es el fin, nada más. Y te digo hoy, vas a sufrir. Vas a perder amistades. Te van a señalar con el dedo por defender la verdad. Va a tener un costo. Pero el costo vale la pena. El evangelio del reino avanza. Tú no te das cuenta. Irrumpe en una generación y al poco andar ya tienes a tu casa sirviendo al Señor. Y cuando irrumpa en tu casa, tienes que velar por tus hijos, tienes que velar por tus nietos, tienes que velar por tus bisnietos. Para que este gran tesoro que se te dio sea traspasada de una generación a otra. Y podemos decir, tú serás mi Dios. Y serás el Dios de mis hijos, de los hijos de mis hijos y de todas mis generaciones. Hermanos, ama al Señor. Ama al Señor. Comparte el evangelio. Trae a tus amigos, trae a tu vecino. Si tienes el privilegio de vivir esta vida, compártela y anúnciala. Mi papá fue el primero de la generación. Le doy gracias al Señor por nacer en una familia cristiana. Mi responsabilidad hoy es que mis hijos sean lo que Dios dijo que eran. Enseñarles la verdad. Apasionarlos por Él. No soy un padre perfecto.
Hermanos, hay un linaje que guardar y preservar.